Muy bien, entonces vamos a comenzar la información que se va a vertir ahora, y es en parte continuación inmediata de lo que estábamos en el vídeo anterior, que fue el número 13, ¿verdad? 14. Fue el número 14, entonces este es el 15. Entonces, es una continuación del 14 para completar la información respecto a aspectos que tienen que ver con el karma o que están en relación con el pecado, que decíamos que tiene, al fin y al cabo, en esta interpretación de palabras, de conceptos, sobre todo el concepto del karma, que es mucho más amplio y profundo que el del pecado, pues tienen lo mismo. O sea, se puede o lo podemos entender como lo mismo. Y lo mismo sería el pago de actos indebidos que hemos creado, generado, ya sea con pensamiento, con palabra, con obra e incluso con omisión a otras personas. Y decíamos en este video anterior, pues generalmente lo que hemos hecho en otras vidas, pesado, como decíamos, karmas o pecados de muerte, fueron creados o generados en otras vidas. Y decíamos que por eso es que la gente padece cáncer o cánceres diferentes, porque entraña el cometer acciones en contra de los demás, en perjuicio de los demás, en este caso, matando, ¿verdad? Y para completar un poco este aspecto de matar, o este acto de matar, el karma o el pecado se refiere a matar con elementos físicos, es decir, con elementos de la vida material, ¿verdad? De la vida material, es decir, que utilizamos el cuerpo físico material para agredir de muerte a alguien. Porque esto, aquí se va a hacer una diferenciación. Muchas personas pueden o podemos matar inconscientemente, pero eso no genera un karma. Eso genera solamente una culpa y genera reminiscencia de culpa, vapor de la culpa, que se necesitaría junto con los karmas cuando hablamos de actos ya donde utilizamos la instancia física material y por lo tanto, como son generados desde el inconsciente, si queremos utilizar el conocimiento de que el ser humano tiene un inconsciente, un subconsciente, un preconsciente, aparte de la conciencia o el consciente, el supraconsciente, y decíamos en el video anterior, existen intermedios, o sea, puntos intermedios entre el consciente y el subconsciente, o el subconsciente al preconsciente y así, ¿no? Entonces mucha gente primero agrede, independientemente del pecado, del karma, por pensamiento, El pensamiento se puede decir que es una instancia del cuerpo material, el pensamiento. Los deseos también, es decir, una persona que desee agredir a alguien y pone en juego un sentimiento, porque el deseo no es propiamente el sentimiento. El deseo es una condición interna que surge de querer lograr algo, obtener algo, tener algo, eso es un deseo. Pero que este deseo va a la emoción, va al sentimiento, va al pensamiento,
Y entonces estos actúan con lo que se le denomina mala voluntad. O sea, tiene hacia mí una mala voluntad. Entonces, esa es otra forma de agresión, ¿verdad? Que decíamos que puede ya incluirse dentro del perjuicio que hacemos de palabra, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero también existe el actuar o la actuación, decíamos, del inconsciente, del subconsciente, del preconsciente, las diferentes instancias intermedias, que esas no se conocen en la información de la medicina, de la psicología. O sea, no se conoce eso, pero son esas partes intermedias. Así como el preconsciente es una instancia del consciente antes del consciente. Es decir, creo que uno por ahí, no sé si fue a través de estos videos o en la clase de acupuntura, que les decía que el preconsciente está intermedio entre el consciente y el subconsciente. Entonces el preconsciente es una puerta para que pueda salir lo que hay en el subconsciente y en el inconsciente. Es una puerta. Entonces el preconsciente es el que ve al consciente y dice, ¿cómo ves? Sacamos lo que está aquí abajito de mí, en el subconsciente y en el preconsciente, y dice el consciente, no, eso no lo saques, porque me vas a delatar, ¿verdad? O sea, algo que la moral sentencia, por ejemplo. Entonces prefiere que no lo saquen, ahí se queda en el subconsciente, dice, no abre la puerta. Y también, desde el consciente, para el subconsciente, existe el pre. O sea, el pre es una puerta. Entonces, el consciente recibe una información y el subconsciente autoriza que pase o no. Si es que el subconsciente, el inconsciente, lo aceptarán, porque allí ya hay información, conocimiento, quizás muy arraigado. Entonces, dice, bueno, esa información que tú vas a querer o que estás queriendo pasar al subconsciente, al inconsciente, no la pases. Y es lo que puede suceder con esta información que estamos dando. Como es una información nueva, no conocida, que se sale de los patrones, obviamente del conocimiento, de los patrones existenciales de todo ser humano, y estos patrones generalmente se arraigan por principios, preceptos, información, conocimiento religioso. Cuando se habla de preceptos religiosos, estos se tienden a arraigar. Entonces, si la persona trae un precepto, un conocimiento religioso arraigado de toda su vida y de vidas anteriores, como es prácticamente en todo Occidente, en toda Europa, ¿verdad? Medio Oriente, bueno, todos, pero yo me estoy refiriendo ahorita en la religión que predomina acá, que es la católica, apostólica y romana, o simplemente el cristianismo, que abarcaría pues toda la información que tiene que ver con el Cristo. Que yo creo que la palabra cristianismo abarca ya todos, ¿verdad? Es más propio decir cristianismo, ¿verdad? Entonces, esa información religiosa, cristiana, o puede ser de otras, pero ninguna otra se arraiga tan fuertemente como el cristianismo. Ninguna otra. Entonces, una persona que tiene arraigado desde el espíritu o el inconsciente, que es lo mismo, espíritu e inconsciente es lo mismo. El subconsciente es el alma espiritual y el preconsciente es la mente superior. El astral, que ya venimos pues ya prácticamente estudiándolos, viene siendo la conciencia pensante. El astral es la conciencia pensante.
Entonces, esas instancias, cuando le llegó una información religiosa, y fue con saña, es decir, fue con saña dada esa información religiosa. ¿Qué quiere decir con saña? ¿Qué podemos entender? Con malicia. ¿Mandé? Con malicia. Bueno, con saña, es que escuchó como que había dicho con maña. Bueno, maña y entraña muchas veces algo malo. Entonces, maña es, o va junto con artimaña, ¿verdad? Entonces, son aspectos que se utilizan y luego, cuando aunamos la palabra saña, entonces es ya una artimaña con maña y con saña. Entonces la saña implica ahora sí maldad. O sea, ya tiene esa información religiosa un conato de maldad. ¿Conato qué significa? Con es poner y nato, nuevo. O sea, poner algo nuevo, pero no en este caso es con saña y con maña. Con un artimaña que es sinónimo de ardid. Entonces, todos esos conceptos que se dieron al ser humano prácticamente desde hace 2000 años, hablando del cristianismo, y hablo mucho del cristianismo porque, como dije ahorita, es la religión que cada día es más preponderante en cuanto a que más personas se añaden al grupo religioso. Más personas se cambian. Los japoneses, ya hay un gran grupo de personas de esa región del mundo que se están haciendo al cristianismo, ¿verdad? Y en China ya no tarda en China. Pero por eso estamos hablando, para que estos vídeos lleguen hasta allá y pongan una mano así, las dos, para que no dejen que entre el ardid, la maña con saña. Porque entonces el conocimiento, la información, se va a arraigar. Y como este conocimiento e información, decíamos, ya viene con maña y con saña, y aparte con ñaña, es decir, con ña es, le quitamos el palito porque el palito a la N se lo pusieron porque la A tiene connotación un tanto nociva, como habíamos hablado de la doble R, un tanto nociva. Entonces, oye, para que esta N seguida de una A no tenga ese efecto tan fuerte, ponle un palito y le vamos a quitar la mitad de esa nocividad de la N. Entonces era nana, o sea, maña, o sea, mana, que es como cacahuate. Pero el cacahuate, bueno, es un fruto excelente, el maní. Y entonces, al quitarle el palito, le quitaron entonces esa connotación fuerte y queda como nana. Entonces, ¿qué es nana? La que cuida, ¿verdad? La que cuida, exactamente. Entonces, esa nana va a cuidar que lo que entró con maña, porque está disfrazado, ya lleva el palito, o ñaña. Lo que entró con ñaña, quítale el palito de la N y entonces queda nana, pero sigue siendo nocivo. Entonces, esa nana va a cuidar que la información que entró se cuide muy bien para que no salga. O sea, lo que entró con maña no va a salir. Haz de cuenta que es como remachar el conocimiento que entró. Y nosotros sabemos entonces que ese conocimiento realmente no arroja ninguna información que te lleve al proceso evolutivo, al desarrollo espiritual. O sea, no lleva absolutamente nada. Ya tenemos fehacientemente una prueba que, bueno, que no es fácil de corroborar, más que tengan una confianza, una fe en lo que dice yo soy el que soy.
Él dice que religiosamente solamente ha entrado, valga la redundancia con esta palabra o terminación mente, solo ha entrado una persona. En toda la historia del cristianismo y en toda la historia de todas las religiones a nivel mundial. Y ya se los dije quién era. Ayer pronuncié algo así, no dije quién era, que cuando les dije mis respetos para el Papa Francesco, ¿verdad? Mis respetos para él, es un gran ser, que es posible que alcance lo que alcanzó Juan Pablo II, el paraíso. Es la única persona en toda la historia de la humanidad religiosamente ha alcanzado el paraíso. La única persona. Y posiblemente Francisco lo alcance, ¿eh? Pero es la única persona. Entonces, la maña que quedó en nana, o ñaña, nana, cuidada religiosamente, no funcionó, afortunadamente. Pero sigue proliferándose esa religión con maña. Por eso le digo yo a los japoneses, suéltenla antes de que otra cosa les suceda. A los chinos no la agarren. Hay un grupo de chinos que profesan la ideología del Tao. Excelente. Como dijimos ayer, ahí no hay ninguna ñaña, maña, saña, nada de eso. No hay nada. Es simplemente una filosofía para la vida, para el conocimiento de la vida, para el conocimiento de la persona humana y no humana, para el conocimiento de la naturaleza. Para eso es esa filosofía del Tao, ¿verdad? De Lao Tse. Excelente, perfectamente. O sea, no tiene detrás ninguna divinidad. Y sí la tiene. Sí la tiene, ayer lo mencioné. La divinidad que está detrás de la enseñanza que Lao Tse, pues, no la promulgó porque ya se conocía. Simplemente él compiló la información, la reestructuró de una manera ordenada para que se pudiese dar con mayor efectividad en cuanto al aprendizaje. Y que nosotros la conocemos a través de la medicina china, que tiene una estructuración excelente de cosas tan complejas para entender. Sin embargo, Lao Tse la simplificó para el conocimiento, el entendimiento humano. Excelente, ¿verdad? Y no tiene, decía, atrás ningún personaje que alaben, a quien le oren, a quien le pidan, a quien le rueguen, ¿verdad? Incluso algunos en algunas religiones, bueno, sobre todo en el cristianismo, le piden a Dios, al Cristo sobre todo, dame fuerzas, dame poder para manejar bien las espadas y ganarle al enemigo. Las catapultas, ¿verdad? Que así dijo el emperador Constantino. Cristo, tú que eres el rey de los judíos, pero dijo, no, ya no es de los judíos, ya no es de los judíos, de los cristianos, ¿verdad? Se remitió al Nuevo Testamento, pero también fue el rey de los judíos, porque el rey de los judíos, ¿quién es? No, el rey espiritual. No, pero los judíos son antes de Cristo. Moisés, pero de manera importante, sí, también estuvo Salomón ahí, pero lo consideraron más como una divinidad a Eliseo. Exacto, era profeta, exactamente, a Eliseo. Y Eliseo tuvo como maestro a Elías. Elías fue la reencarnación anterior del Cristo, ¿verdad? Y atrás hay una serie de reencarnaciones del Cristo que no se conocen, pero vamos a referirnos solamente a la de Panku. Panku es
desde hace 249,000 años. 249,000 años que vino Panku y enseñó la ciencia de la vida. Ese es el personaje, porque estuvo encarnado, o sea, no lo crean que les habló de allá de arriba, se encarnó. Entonces, es el personaje primordial para ellos porque, como digo, les enseñó el arte de vivir. Sin embargo, aunque al principio de la filosofía de ellos, del Tao, se hace alusión a este ser, que es la primera encarnación del Cristo, la segunda persona de Dios o de la Trinidad. Entonces, Él vino hace 279,000 años, deja un testamento escrito, deja un testamento escrito en pergaminos, hechos a base de fibra de arroz, fibra de trigo, o sea, cascarillas, como lo que se llama ahora el salvado, que lo manejaron de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces hicieron papel y utilizó la tinta china, ya se conocía desde entonces. De hecho, él fue el creador de la tinta china. No se menciona, pues la tinta china apenas se descubrió para la historia, según la historia, hace 347 años, por los chinos, pero no es cierto. O sea, Panku dio a conocer cómo preparar la tinta china y cómo hacer el papiro. Él escribió tratados interesantísimos de la vida natural macro-universal. O sea, considerando al ser humano, a la tierra donde vive, haciendo además una analogía de la vida de la tierra y la vida del ser humano, que es igual, porque es un ser orgánico, la tierra es un ser orgánico que tiene los mismos principios o la rigen las mismas leyes que rigen al ser humano. Él lo conocía, Panku, y se lo enseñó a la gente de aquel tiempo. Entonces se trajeron todos esos principios de filosofía que algunas veces decaía, algunas veces tenía auge y así, ¿verdad? Hasta que hace 7,646 años, un rey, Fuxi, retoma aquel conocimiento y hace una especie de, otra vez una compilación, como lo hizo Lao Tse, pero años después, muchos años después. Y entonces de ahí nace todo lo que ya conocemos como el Tao, que dijimos antier, algo así, en una de los videos. Contiene las 9 corrientes o vertientes de conocimiento de la vida universal, de la vida universal. Y no es religión, no tiene ninguna divinidad detrás. La pudo haber tenido Panku, o sea, pudieran haber dicho, ¿saben qué? Ustedes van a seguir este principio de información que dio Panku, que es la encarnación, una divinidad excelente, que todavía no conocían que iba a encarnarse como el Cristo, obviamente, no lo sabían, pero sí supieron que era una divinidad, y sin embargo no la pusieron como un recurso para que las personas, casi a la fuerza, tomaran la información. No lo hicieron, podían haberlo hecho. Entonces, en esta encarnación del Cristo hace 2,000 años, pues dio una muy buena información, pero ni para cuándo, como la que dio hacía este tiempo, de 79,000 años, 2,000 años menos, ¿no? 277,000 años.
Es bien difícil hacer la cuenta de abajo para arriba, ¿verdad? De abajo para arriba, así se me ocurrió, quién sabe. Entonces, para nada, la información del Cristo, comparada con la información de Panku, en cuanto al conocimiento humano y de la naturaleza, ¿saben cuánto es? Un 1%. Solo un 1% es la información que se vierte incluso en los escritos originales de la Biblia, de los 4 apóstoles, que ahorita la Biblia no tiene la información original, fue modificada en el año 235 de la era de Cristo. Y a pesar que fue la era de Cristo, como quiera, no lo respetaron. Modificaron mucho la información. Ahora, el Cristo no los escribió, los escribieron sus apóstoles. Pero apóstoles fieles a un conocimiento. Bueno, pero lo que escribieron obviamente arrojó lo que el Cristo les enseñó. Y de esa información solamente es el 2% comparada con la información de Panku. ¿Se fijan? Un 2%. Y Panku también habló de las divinidades. O sea, Panku, que los chinos no la sacaron mal hecho. Eso no fue un pecado por haber tergiversado algo, sino fue vamos a llamarle un pecado de omisión. O sea, no dio la información que nosotros hemos estado dando en el programa, hace 2 programas atrás, que hablamos de las divinidades que rigen el macrouniverso, conocidas por mí y ahora por ustedes y por los que nos ve, porque es el Consejo Espiritual macrouniversal, ¿verdad? El Consejo Espiritual Galáctico son los 24 ancianos conocidos en la Biblia, pero que tampoco se les conoce, ¿verdad? Solamente se hace una mención, ¿verdad? Que están alrededor del trono de Dios, dicen, pero no es el trono de Dios, es el trono del Hijo de Dios, es decir, del Hijo, simplemente. Hasta ahí hay una alusión equivocada, porque no están alrededor del trono de Dios. Quien es el jerarca, bueno, ya no lo es, de los 24 ancianos fue el Cristo, pero no Dios, no hay que confundir. Entonces, esa alusión también está mal, o sea, no es cierto. O sea, hay muchas cosas que son la base en que debe de fundamentarse una información que se antoja debiera haber sido altamente espiritual, y les digo, no tenía más que un 2% con relación a la de Panku. Entonces Panku conoció a los 24 ancianos y a los 22 arcanos, y a los 50 arcanos mayores y a los 56 arcanos menores, porque esos además tienen que ver con los 6 órganos yin, 6 órganos yang. Es decir, los arcanos menores son los órganos yin y los órganos yang. Esos son los arcanos menores. Y de esos arcanos menores se seleccionan los mismos órganos para hacer los arcanos mayores. Y esos arcanos están en nosotros, en el cuerpo, en los órganos. Esos arcanos son los que rigen todo el macrouniverso. Operan todo lo que Dios programa para que funcione. Ellos lo operan. Y como están allá, están aquí. En cada uno de ustedes están las divinidades adentro, en los órganos. Los órganos viven, funcionan, se regulan, es decir, se autorregulan, todo por ellos, y nadie lo sabe. Nadie sabe que son las divinidades que están allá, que son jerarcas, ¿verdad? No lo saben. Entonces, son desconocimientos tremendos que debiera estar esta información que menciono en la base de todo conocimiento espiritual. Si no, ¿dónde vamos a fundamentar nuestro trabajo espiritual? ¿Dónde? Es un trabajo sin resultados, sin logros,
por lo tanto, sin beneficios. O sea, es algo tremendo. Y entonces este ser, Panku, que dijimos que es la primera encarnación del Cristo, dejó cantidad de información. Y entonces la China cuenta en su fundamento ancestral con una información excelente. Que ahorita, bueno, pues fue ya como contemporaneizada. Sin embargo, pues no debe de ser. ¿Por qué? Porque el conocimiento que dio Panku en aquel tiempo era el conocimiento original. Sin embargo, pues como ustedes saben, pues llegó ahí un ciclo de degeneración, de decaimiento, de menguación, de perdición, de corrupción, en el cual todavía nos encontramos. Y dio al traste con esa gran filosofía. Afortunadamente, contamos con el conocimiento de la medicina china, que es el conocimiento, les decía yo, que a mí me hizo posible entender muchísimas cosas religiosamente, o sea, lo que yo tenía de una información religiosa, me hizo conceptuarla adecuadamente y me permitió ponerme a mí mismo en el concierto universal, o sea, que formo parte del concierto universal, no estoy apartado. Y la religión cristiana aparta al ser humano hasta de la naturaleza, lo aparta peor del ser humano con esas concepciones primeramente erradas, aferradas, equivocadas, y se pone en contra del propio hombre. Por eso ha habido tanta guerra religiosa. Y todavía se siguen peleando, no a palos, no a garrotazos. Pero hace poco, pues cuando la guerra de los cristeros, ¿por qué se pelearon? Póngale que ahí hubo aspectos políticos, ¿no? Aunados con la cuestión religiosa, ahí se tomaron de la mano. Pero entraron unos subversivos y dijeron, aquí desbarato esa unión, que ya no me está gustando, ¿no? O sea, el gobierno con la religión. Y dijo, no me gusta esa unión, ¿verdad? Pues ya uno solo, separados, era nefasto. Unidos, válgame, mejor vámonos y a matar a los religiosos. Bueno, póngale que no mataron tanto por Cristo, sino más bien es por la religión que no tuviese un hilamiento con la política, con el gobierno. Por eso entraron, ¿verdad? Pero antes, pues ya saben, ¿no? ¿Qué guerras ha habido? Cristianas, religiosas. Las cruzadas. Aunque ellos pretendían cuidar a los peregrinos, ¿verdad? Los peregrinos que iban rumbo a Jerusalén, pretendían eso. Y está bien. Pero aprovechaban ahí para querer enrumbar o atraer a algunas personas que tenían diferente idiosincrasia, ¿verdad? Espiritual o religiosa. Como quiera ahí, véngase. Y el hecho lamentable histórico que el Sublime Maestre comenta con respecto a Jacques de Molay. ¿Se acuerdan? Jacques de Molay. En el año 1133, que el rey Felipe de Francia lo agarra porque fue el último de los templarios. Los templarios fueron, pues fue una orden que conoció realmente la enseñanza del Cristo. Fíjense,
Los templarios conocieron realmente la enseñanza del Cristo y son los que custodian el Santo Grial. Ellos son los que custodian el Santo Grial. Lo custodian porque todavía hay algunos que pertenecieron a esa orden, que ya no se llama así. Esa orden, ahorita en la actualidad, vienen siendo los masones. Los masones son los últimos, vamos a decir, lo que va quedando de los templarios. Pero los templarios vienen desde el tiempo de Cristo, desde el tiempo de Cristo vienen los templarios. Que algunos se metieron a trabajar como los cruzados, en el rey Felipe de Jesús González. Felipe de Jesús González fue rey en aquel entonces y era el que dirigió a los cruzados. ¿Le suena ese nombre? Pues ha habido varios Felipe reyes de España. Felipe de Jesús González, pues no lo recuerdan. ¿Político? De ahora. Él fue el dirigente de los... No estoy hablando nada mal de él, Además, hizo un buen papel como alcalde, Y pues espero un día saludarlo. Realmente él fue el que dirigió a los cruzados. Y ellos entonces traían la orden de proteger, de cuidar la reliquia simbólica del Santo Grial. O sea, todos buscan el Santo Grial, la copa, donde uno de los que le clavó al final ahí la lanza en el costado de Jesús, porque eso fue cierto, entonces derramó sangre y en esa copa recogieron esa sangre. Entonces se le cuida todavía, porque existe, existe. Nomás que no digo dónde, porque como la buscan y la buscan, entonces van a ir por ella, van a ir por ella, mejor que ahí se quede. Entonces, la custodian, cus significa guardar, to significa aquello, dia significa deo, o sea, de Dios. O sea, custodian aquello de Dios, que además no de Dios, es de Cristo. Aquello se refiere a la sangre. Pero miren, detrás de ese simbolismo, de esa copa que simboliza el Santo Grial, está una información. Y ya algunos pocos, como Dan Brown, ¿verdad? El que creó ahí la historia de en el libro, ¿cómo se llama? El Código Da Vinci, y el otro libro anterior. No. Ángeles y demonios. En fin, él tiene muy buena información, Dan Brown. Entonces, él hace alusión ahí, no tan abiertamente, a la dinastía, vamos a decir, a la dinastía descendente. Dinastía tiene que ver con de 10, desciende, ¿no? A la que baja la dinastía de Cristo. O sea, y lo que cuidaban los templarios es la historia real de Cristo. Ellos la cuidaban. Y ellos saben que el Cristo no murió. Y saben que fue a Francia. Y saben que después se fue a Cachemira, ya lo hemos mencionado en otros vídeos. Y entonces, los templarios, con este conocimiento, dijeron, si lo sacamos, podemos crear pues una revuelta, podemos alterar lo que ya se viene manejando respecto de la vida de Cristo. Podemos alterarlo. Pero esto no fue iniciativa de ellos. O sea, esto fue iniciativa del rey Felipe,
de Francia. Y le dijo, o te callas con ese conocimiento que tienes tú, principal de los templarios, que fue Jacques de Molay, o te callas, ¿verdad? Dijo, pues no me callo. 2 veces se lo dijo, o te callas, ¿verdad? Dijo, pues no me callo. Ah, bueno, pues hazte para acá, la callo. Entonces se lo llevó a una de las plazas de Francia y le prendió fuego a la usanza ya de lo que hizo la Inquisición, ¿verdad? Y lo quemaron en la plaza. No negó, no se desistió de toda aquella información que tenía y que tenía el propósito de dar a conocer. Es decir, ya amenazaba dar a conocer la información. Y con eso entonces, imagínense lo que hubiera ocurrido en aquel año, ¿verdad? Al cristianismo, lo que hubiera ocurrido. Era realmente una patada fuerte para acabarlo. No se había podido hacer con lo que sacó John Fox, ya les comuniqué esa información, con John Fox, con Lutero, con Juan Calvin. No es Juan Calvino, es Juan Calvin. Entonces, todo eso, pues ahí como que le dio una trastabillada, ¿no? Pero lo que hubiera hecho un poquito antes, Jacques de Molay, hubiera sido tremendo para la religión. Entonces le dijo Felipe el Hermoso, porque así es Felipe el Hermoso, ven para acá, agárrenlo, átenlo y vayan ahí a esa plaza y póngale en una paira, una tarima de madera también, póngale leña ahí, verdecita, por si acaso no se quema rápido, pobrecito, ¿verdad? Lo que hay de sufrir, o sea, quemarse y no morirse, mejor que sea un fuego intenso para que, rápido, para que no sufra el condenado. No, eran ideas totalmente, como, pues dice Yo Soy el que Soy, usa mucho la palabra nefasto, que es lo peor del mal, lo nefasto, lo peor del mal. Entonces, pues para que Jacques de Molay no empezara o siguiera, porque ya empezaban ahí a querer sacar la información de dónde venía el Cristo, ¿verdad? Pues mejor lo quemaron y se acabó el cuento. Ahora, ya después de todos los años en la actualidad, pues ya Dan Brown, pues valiente el hombre, pues saca información tremenda para la iglesia. Afortunadamente ya no estamos en los tiempos de la Inquisición y de que cobraban de esa manera al hereje o al desertor de la religión. Afortunadamente no, y por eso está vivo. Porque si le pasara algo a Dan Brown, ¿qué creen que pasaría? ¿A quién le echan la culpa? A la religión. Le echan la culpa al Papa, aunque no es el Papa, no hubiera sido, bueno, menos este. No, le echan la culpa a los que lo rodean, ¿verdad? Entonces, déjenlo, no hay problema. Si al cabo ya tenemos bien controlados a todos, por más que nos hablan mal de nosotros y nos dicen de la Inquisición, todo lo que hicimos, a tantos que matamos en sofisticados instrumentos de tormento, no nos dice nada, ni nos hace nada. Déjalo que diga, y que diga el otro, y que diga Carlos Beltrán lo que quiera. Déjalos, no pasa nada, los tenemos bien atrapados. Porque el ñoño, la ñaña, la nana, la maña, la saña, con que hicieron esa enseñanza, ¿verdad? Está bien arraigada en los seguidores del cristianismo. Está bien arraigada. Ni con palos se la despegan. Está hasta la médula. Está hasta la médula. Ese es el problema. Y entonces, como está en la médula, ya la anquilazó a la columna. Está anquilosada. Está dura. No es flexible para que entre otra información como la que queremos dejar. Esa es la cosa.
Entonces, yo soy el que soy, está argumentando, pero no es un argumento con saña ni maña, sino simplemente es una información real con el propósito de hacer conciencia, nada más. Y no quiere sacar a nadie de la religión que profese. Simplemente lo que quiere decir o está diciendo, miren, aquí existe una información más profunda, más completa que la de Pan Ku. Aquí está yo soy el que soy, diciéndole a todos cuál es la verdad espiritual y quién es quién. En las regiones espirituales y en las regiones infernales. Aquí está. Entonces, ¿es solo lo que quiere hacer? ¿Es solo lo que quiere hacer? Ahí está la información. Escúchenme a través de la voz aguardientosa de Carlos, ¿verdad? Escúchenme, no le hagan mucho caso a su voz, pero sí a lo que dice, aguardientosamente algunas veces cuando lo atacan, con dagas envenenadas, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces, ahí está. Y no es texto. No es texto. Es video, ¿verdad? Es voz, más allá de la imagen. No le hagan mucho caso a la imagen, ¿verdad? Entonces, ahí está la información. Y por eso es que, pues, iba a decir, yo, como Carlos, se toma la molestia, yo soy el que soy. No, pero para él no es molestia. Para él es simplemente un gesto de actuar, un gesto de actuación, y ahí está. Tómenla o déjenla, ¿verdad? Porque si la toman, excelente. Y si la dejan, está bien, háganlo. No dice excelente, ¿verdad? Porque no quiere él que sigan atorados en un ardid bien planeado desde hace 2000 años. Es un ardid bien planeado y lo siguen manejando. Esa es la cuestión. Ya estamos cada cambio de papa viendo la chimenea, a ver el humito, con mucha emoción. Un mito negro, un mito blanco. ¿Qué nos importa? Si al último como quiera está manejado. Afortunadamente, quiero decirles, donde metió mano yo soy el que soy, es para bien, metió mano para bien, en la elección del Papa Juan Pablo II, que es el único que ha alcanzado el paraíso, y en la elección de Francisco. Ahí metió mano, yo soy el que soy. Porque dijo, es el fin del tiempo de la religión cristiana. Y que el mismo Cristo, como les dije ayer, el mismo Cristo no quería soltar. No quería soltar. Ayer se los dije, no puedo volver a tocar el tema porque pues, es mucho, pero vean el vídeo anterior a este, el 13, ¿verdad? Es que se me olvidan los números a mí. Afortunadamente, pues tengo ahí a yo soy el que soy que me está soplando todo lo que tengo que decir. Ya no batallo, ¿verdad? Entonces, porque yo no he estudiado esto, Hace mucho que no leo, quiero decirles. Hace 2 años, 6 meses, 7 días que no cojo un libro para leerlo. Lo único donde me clavé un poco viendo letras, porque mi vista, ¿no? O sea, la vista se batalla mucho cuando, pues tienes que ponerte lentes y quítatelos y póntelos. Dijo, ya no leo yo. ¿Pero para qué quiero leer? Pues si ya yo soy el que soy, me dice todo. ¿Verdad? ¿Para qué me desgasto los ojos? ¿Mandé? Exactamente. Dentro de mí y afuera de mí, porque ahí está afuera también. Y va a empezar a dar, pues, no, iba a decir otra cosa que dice que siempre no. Bueno, muy bien. Pregunta, algo que quieran agregar, algo que quieran protestar,
Tengo entendido A ver, le voy a dar el micrófono. que Felipe el Hermoso, A ver, permítame, le voy a dar el micrófono. Felipe el Hermoso, ¿eh? No Felipe de Jesús. en la referencia al rey Felipe el Hermoso, parece que él al terminar con este último templario se quedó con la fortuna, que él resguardaba el templario de esa orden, ¿verdad? Exacto. Entonces le fue muy bien. Aparte, le fue muy bien a Felipe el Hermoso, ¿no? Así es. Que ya tenía más para ponerse más hermoso. Fíjense, de por sí que tanto que les quitó y luego todavía quitarle más, porque ellos custodiaban también el oro. Los templarios custodiaban el oro. O sea, no solo, vamos a decir, la moneda de la usanza, no de aquel tiempo, no solo eso. Ajá. Parece también que ellos fueron los iniciadores, por ejemplo, del papel moneda en forma de cheque, porque como cubrían tanto la región de Medio Oriente, de Tierra Santa, todos esos lugares, y se movían mucho por Europa, entonces a través de esa línea casi sacerdotal de los templarios se movía el dinero. Entonces se firmaban documentos en blanco poniéndole la cantidad y esos fueron los primeros cheques. Exactamente. Es que fueron los que empezaron a manejar los primeros bancos, los templarios, pero no con el propósito que lo manejaron lo manejan los Illuminati. Ahora, no tenían ese propósito. Los Illuminati manejan todos los fondos de todas las monedas, incluía el oro, ya no, incluía el oro, y entonces, pues prácticamente manejaron los dineros del mundo. Pero Jacques de Molay, que era el último de los templarios, era el maestre. Por eso al sublime maestre, así se le dice, sublime maestre, porque él es descendiente directo de los templarios. Es decir, Jacques de Molay fue su ancestro 6 generaciones antes del sublime maestre, ¿verdad? Entonces, por eso es que los templarios custodiaron bien todo lo relacionado con Cristo. Porque el Cristo de hace 2000 años fue ascendiente del último de los templarios. Y el último de los templarios fue el ascendente del sublime maestre. El sublime maestre es la encarnación del Cristo y obviamente Cristo anteriormente. Pero ya venía desde antes la línea. El rey David es el antecesor del Cristo. Es de la línea del Cristo. El rey David, el rey de Judá, ¿verdad? Por eso es que le dicen es el rey de los judíos, pero debía ser de los israelitas, no de los judíos, porque los judíos son otros, ya lo mencionamos una vez. Entonces, ahí viene la línea, y por eso los templarios estaban custodiando esa línea, diciendo la verdad. O sea, Jesús, obviamente, tuvo mujer, que fue María Magdalena. Por ahí anda María Magdalena, por ahí anda. Tú no, pero no, tú eres María Elena. Ya me eras Magdalena. No, por ahí anda. Ahora que sé que me dijo, ¿sabes quién es María Magdalena? Ahí llegó contigo. Es que no me acuerdo quién es. Entonces, ya viene esa línea. Entonces, los templarios estaban cuidando pues esa dinastía, con la verdad. Y por eso no le convino a Felipe el Hermoso. Y no le conviene a la iglesia, pero como dije ahorita, ya no hay problema, síganle. Bueno, entonces, en esta información de los templarios, sabemos que el Cristo tuvo mujer, que fue María Magdalena, que tuvo una hija que se llama Sara, ¿verdad? Sa es hija, y Ra, de Ra, Dios, del Dios Ra, eso ya es un término egipcio. Entonces la hija de Dios,
O sea, la hija del Cristo, no Dios, la hija del Cristo, ¿verdad? Y ella se quedó en Kashmir, allá se quedó en India, prácticamente todo el tiempo. ¿Y saben quién es? Indira Devi. Indira Devi. ¿Tú te acuerdas, Elpidio, de Indira Devi? Yo sí me acuerdo Una... que fue como primer ministro de India. No. Indira Devi fue una yoguista con un conocimiento, con una información extraordinaria. Indira Devi es Sarah. Nada más que, pues ya no se siguió con ese nombre de Sarah. Dijo, si acaso, pues sigo con ese, a lo mejor cuando saque Dan Brown ahí el libro, pues me puede relacionar o algo. Pues me pongo el nombre de allá, Indira Devi. Al menos Devi deriva de divinidad, de una deva. Devi es un diminutivo de deva. Entonces es una diosa, en realidad es una diosa. De estas que estamos diciendo, de las diosas, bueno, no es de las mil diosas, pero es una diosa de la cero dimensión. Porque, completar un poquito la información, porque he estado diciendo que los 1000 dioses y 1000 diosas que están encarnados, que son de la cero dimensión, que deben de cumplir papeles que tienen que ver con el orden macro universal. Esa es la función de las diosas. Ya le estaba diciendo yo por ahí a algunas personas, en la clase de acupuntura ayer. Tiene que cumplir la función de regir muchos aspectos del macro universo. Eso es lo que los dioses y las diosas, estos 1000 y 1000 que estamos diciendo, hacen. Son de la esfera del paraíso. Pero existen 300,000 dioses, entre diosas y diosas, en la esfera del paraíso. 300,000. Tienen funciones diferentes. Las más importantes son las 1000 y 1000, que dijimos que están encarnadas. Muchas de esas diosas y dioses de las 300,000 están encarnadas también, de la cero dimensión. Aquí está, yo te digo, tú eres de la cero dimensión. Tú, Emilio, él es de la cero dimensión, no es un dios y una diosa, las que hemos estado diciendo, los 1000 y 1000. Pero eres de los 300,000. Y tú también, Elpidio. Elpidio también es de la cero dimensión, de uno de los 300,000 dioses. Y tú también. ¿Se fijan? Y tú también. Y te andas portando muy mal. Y son dioses. ¿Se fijan? Están encarnados. No todos, hay muchos encarnados. Entonces, en este mundo humano también existen los seres de luz. Ellos son los seres de luz. Y hay seres de luz en las 10 dimensiones, contando las 0, y en las 40 generaciones que va desde cada una de las dimensiones para abajo. Todas esas son puras esferas de luz donde existen, en la mayoría de las esferas, 300,000 seres de luz. 300,000 seres de luz. Y cada uno, la gran mayoría, son omnipresentes. Por eso es que rigen todos los mundos del macro universo. Ellos rigen todos los mundos del macro universo. Hacen las funciones que deben hacer en todo el macro universo. Esto es la primera vez que se revela. Yo soy el que soy, la está revelando por primera vez. Muchas cosas de las que está diciendo son revelaciones para que el mundo cristiano conozca algo. De verdad, conozca algo. Nunca conoció nada. Y no porque se lo hayan ocultado, porque no han sabido nada. O sea, Cristo no dejó nada. Y lo que dejó fue esotéricamente, en forma de símbolos, en parábolas. Hasta los apóstoles se quedaron, ¿quién sabe qué diría? No le entendí. Y entonces lo único que siguieron por ahí promulgando
fue una enseñanza hueca, vacía, del contenido sustancial que todo conocimiento espiritual debe de tener. Esa es la situación real. Yo soy el que soy quiere que nos demos cuenta realmente lo que hay o no hay respecto de espiritualidad. Y en realidad no hay nada de espiritualidad en el mundo, nada en lo absoluto. Esto que estoy diciendo es lo más básico del conocimiento espiritual, es lo más básico. Y estoy seguro que muchos tienen los ojos cuadrados, igual que el cerebro cuadrado, inflexible. Al cerebro y la columna vertebral deben ser flexibles a una nueva información, y más a esta información que es de yo soy el que soy. Por lo tanto, entonces, que alza la voz, yo soy el que soy, para que las personas analicen lo que está diciendo. Sean personas comunes o sean personas dirigentes de cualquier gremio que promulgue, entre comillas, o que quiera promulgar espiritualidad. Abran las orejas, los oídos y abran los ojos y sus sentidos para que realmente conozcan la verdadera información espiritual que yo soy el que soy empieza a dar. Lamentablemente, pues tenemos poco tiempo. Ahorita dije que a lo mejor unos 25 videos vamos a hacer, pero serán insuficientes obviamente para que dé la información, pues obviamente que debe de dar. Pero después del tiempo de los tiempos, los que se queden escucharán a yo soy el que soy hablar de cosas simples, entre comillas, y cosas profundas, complejas, científicamente, religiosamente y espiritualmente. Religiosamente porque la religión, su palabra lo dice, religare, o sea, reunir, religar otra vez, no separar, como es el cristianismo y como son los radicales de la religión islámica. Esas dos religiones por ahí andan más o menos luchando por la supremacía del radicalismo, lamentablemente. Y mis respetos para todos ellos, pero se está poniendo en claro la verdad. Eso es lo que se está haciendo. Para, como digo, abran los ojos, quienes quieran abrirlos, las orejas y los oídos, quien quieran abrirlas. Porque si no, pues ya no va a haber tiempo, ¿verdad? Porque el fin de los tiempos se acerca, pero para que solamente un grupo de personas se quede a conocer más de yo soy el que soy. Y para que se enteren un poco más de eso, pues vean otros vídeos que están atrás. Bueno, muy bien. Pregunta. Con respecto a lo que se mencionaba de la línea que viene del Cristo, de los templarios, algunos reyes, etc. ¿Es una línea de sangre o simplemente son encarnaciones que se van cumpliendo o ambas? Es una línea de sangre, pero si hablamos de los nacidos en encarnaciones de Cristo, pues es la misma sangre. O sea, porque Serge Lanaud de la Ferrière es la misma sangre porque es el mismo ser del Cristo atrás, ¿verdad? Y es la misma sangre de Elías, porque es la encarnación anterior. Es la misma sangre. Y entre ellos, que es el mismo, pues obviamente hay familiares que descienden desde Elías, y hay también atrás una línea, en otra oportunidad mencionamos de las otras encarnaciones anteriores, hay una línea ahí, hay una línea de sangre.
pero esas encarnaciones del propio Cristo, obviamente que es la misma sangre. Para que con esto asienten que una persona encarnada es la misma que su encarnación anterior. Y que la anterior, porque ahorita el concepto de reencarnación no lo entiende. Muchísima gente no lo entiende. Está encarnado y le dicen, mira, es que tú mataste a tu papá. Y lo dice, pero ¿quién fui? O sea, ¿cómo? Alguien de mi familia. Un antepasado de mi familia mató a mi papá. No, tú fuiste. ¿Cómo? Pues sí, o sea, tú mismo estás encarnándote. Tu misma alma se está encarnando. Tus mismos cuerpos sutiles se están encarnando. Pero como también existe un conocimiento totalmente errado respecto de las culpas que se le atribuyen a los descendientes hasta la quinta generación, es aberrante, totalmente aberrante. Le echan la culpa a alguien que mata a una persona, mata a una persona, y entonces lo condenan, está en la cárcel, y ya se está muriendo en la cárcel por la golpiza que le pusieron los presos compañeros, ¿verdad? Dice, los que le rodean, él está pagando lo que hizo su papá, o lo que hizo su abuelo, o lo que hizo su bisabuelo. Lo está pagando porque así dice la religión. O sea que pagarás el pecado hasta tu quinta generación. Es una aberración completa. Cada ser humano es individual. Lo que hace la paga, para bien y para mal. O sea, si hace algo bien, también recibe bien. Esa es la ley del karma. Pero no le echen la culpa al papá o a la mamá, o a la mamá también. O al abuelo, a la abuela, bisabuelo, bisabuela. Así le echan la culpa en la idea religiosa cristiana. Eso es otro error garrafal. Está todo mal fundamentado. ¿Se fijan? Por desconocimiento. O sea, no aceptar la ley de reencarnación es un error primordial que está en la base del conocimiento espiritual que una persona debe de tener. Pero lo descartaron así, por conveniencia. Ya lo hablamos también en un vídeo atrás. Para eso no nos vamos a meter otra vez, ¿verdad? Pero se fijan, estamos conjuntando tantas cosas que la religión ha manejado desde siempre, totalmente fuera de una realidad. Eso sí es pecado, para que vean. Entonces, los que están promulgando esta religión, sobre todo, desde el jerarca principal hasta el último, un sacerdote de barrio, todos están incurriendo en karmas de seguir diciendo mentiras, porque eso son mentiras. Eso es karma, eso es pecado, se lo digo ya en sus propias palabras. Eso es pecado, decir mentiras. Y más cuando tiene que ver con la espiritualidad. Y cuando esa espiritualidad se quiere dejar o dar una información espiritual para que crezca la persona realmente, que tampoco ha funcionado. Es decir, la religión es un recurso para poder que la persona crezca espiritualmente. ¿Por qué? Porque no va una información hacia el interior del ser. La religión cristiana manda la concepción de Dios hacia afuera. Hacia afuera. Dios está afuera. Entonces todos están buscando y piden para afuera. Entonces para adentro, nada, ahí no hay nada. Órganos, sistemas corrompidos, porque en realidad se corrompen por los pecados. Ya dijimos que salen las entidades astrales karmáticas, lo dijimos en el programa anterior, salen y se meten al cuerpo. Un pecado te corrompe el cuerpo y el alma. Y entonces, desde ahí está generándose o creándose karmas, pecados, con sus propias palabras. ¿Se fijan?
Es cuestión más de analizarle un poco. Pero si quieres analizar a través de otras lecturas, no agarres otro libro que hable de yoga, que hable de chakras, que hable de metafísica, porque te vas para abajo. Como le decía hace también la otra, como si ellos manejaran las puertas del infierno. Pues sí las manejan, pero para ellos mismos. Nomás le hacen así, ahí voy. ¿Mande? No nada más que no lo leas, sino deforman la información de otras filosofías, exactamente, ciencias, etc. Exactamente. Entonces, le digo, porque yo tengo, bueno, ya no les doy clases de yoga, pero di por 25 años clases de yoga. Y muchos venían a ver qué decía, porque venían con el temor de que fuera a hablar algo de cosas, hasta de meditación. Y no hagas relajación, porque en la relajación, ¿verdad? Se te sale el astral y se mete el diablo. O sea, por todos lados, donde le buscaras, incluso la alimentación vegetariana. Yo tengo 30 años de ser ovolacto vegetariano, y al último decían, oye, si te alimentas así, cuidado porque te está faltando la proteína, y la proteína es algo importante ahí, ¿verdad? Y además, a ver, dime, ¿por qué no comes carne? Por esos argumentos, hasta eso, o sea, hablando de aspectos ya incluso científicos de la rama de la nutrición, que ya más o menos se adentra, pero yo quisiera también decir algo al respecto. No hay ningún nutriólogo aquí, porque yo soy el que está pues hablándole claro a todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso nos llevaría todo un programa. Mejor lo vamos a dejar para la próxima, porque iba a hablar algo de la nutrición. Bueno, así más rápidamente, para cuando se hable de nutrición, mejor consulten a un nutriólogo naturista. Consulten a un nutriólogo naturista. Pues tú eres nutriólogo, Emilio, ¿no? Pues con título no, pero sí. No, conoces mucho. Ándale. ¿Y qué opinas de la CAT? ¿Eres vegetariano tú, no? Sí. Bueno, muy bien, bueno, ya con eso dijo todo. ¿Verdad? Porque, miren, he ido a restaurantes, bueno, no quiero decir el nombre, que supuestamente, pues, ahí la comida principal es a base de verduras, pero pues le meten pollo y le meten carne de una y carne de otra, pues entonces, ¿cómo está la cosa? Por ahí está todo, como le digo, todo está tergiversado. Por eso que yo soy el que soy, va a estar hablando de muchas cosas, pero obviamente vamos a ver el tiempo, ¿no? El tiempo que tengamos para eso. Ya tenemos entonces 14, 15. 16 más uno que veas. ¿Ese que vas a meter? No, o sea, hay 15 con número y hay uno antes. El cero. Echarlo para atrás. Está bien. Bueno, pues a ver cuántos completamos, ¿verdad? Y qué bueno que estén aquí. Les agradece, yo soy el que soy, para que sus palabras tengan en primera instancia un receptor encarnado, ¿verdad? Un receptor encarnado. ¿Por qué? ¿Por qué él agradece eso? Porque de esa forma la información entra de manera más fácil a su ser, de cada uno de ustedes. Comenzando con su cuerpo físico, que es el tangible, ¿verdad? Porque desde ahí entra la vibración de él. O sea, entra a su cuerpo, a sus órganos, a sus sistemas, a sus tejidos, a sus células, al núcleo de la célula entra. Entonces, eso es muy importante. Y obviamente, pues entra a todos sus cuerpos sutiles. Y ahí entonces se va a arraigar
con la intención de que se eleven de vibración, que se eleven vibracionalmente, porque la evolución y la espiritualidad es eso, es elevar la vibración. No es conocerse de memoria la Biblia, los capítulos, los versículos, eso no es. Es elevar la vibración del ser, incluyendo el cuerpo físico. Eso es evolución, eso es espiritualidad o espiritualización. Eso es. Eso no es aprenderse las escrituras sagradas, entre comillas, de lo desagrado. ¿Se dan cuenta? Ese principio básico no lo sabe nadie más que los hindúes, que hay que elevar la vibración del ser para espiritualizarse, independientemente la idiosincrasia, ideología espiritual que tengan. Y yo no quiero tocar la palabra religión, porque aunque ya lo mencionó Yo Soy el que soy, que él quiere relicar otra vez al ser humano, en el buen sentido de la palabra. Pero si hablamos de religión, rápidamente vamos a una secta por ahí, arcaica, ¿verdad? A punto de pudrirse o podrirse. Entonces mejor no tocar religión, a menos que se dé una explicación de por qué se toca, ¿verdad? Al menos de parte de Yo Soy el que soy. Bueno, muy bien. Entonces, nos veremos dentro de una hora.